Hola, buenos días. Como siempre, estoy aquí esperando a Chimo. Hemos quedado a las 8:30 y como podéis ver, las 8:30, pues... Hola. Buenos días, Alba. ¡Buenos días! Bueno, Chimotubers, es domingo, son las 8:30 de la mañana o un poquito más y nos vamos de almuerzo. Martín, ponme la intro. Estamos en la Pobla Llarga, en el restaurante El Molí, un conocido salón de banquetes que ahora nos ofrece almuerzos a la brasa todos los días. ¿Será el restaurante El Molí? Va, menos historias y vamos a morrar. Ah, pues vamos a morrar, vamos a verlo, va, venga. Bueno, Chimotubers, estamos aquí ya en el restaurante El Molí. Aquí tenemos a nuestro amigo Salva. Hola, Salva. Buenos días. Salva, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú con quién habías quedado aquí para almorzar? Yo, contigo. ¿Conmigo? ¿Y toda esta gente que hay aquí? ¿Esto qué? ¿Tú sabes algo? Yo no sé nada. ¿Qué vas invitando por ahí a la gente, no? Aquí el que dice que quiere venir, yo creo que he venido, aquí está. ¿A quién se lo has dicho tú? Va, dime la verdad, ¿a quién se lo has dicho? Yo se lo he dicho a Chimotube. Bueno, pues no sé cómo se han enterado, pero aquí tenemos 3 seguidores de primera categoría que nos van a acompañar en el almuerzo. Bueno, Chimotubers, aquí tenemos a nuestro amigo Manolo, con su camiseta reglamentaria, como mandan los cánones. ¿Cómo estás, Manolo? Dime la verdad, ¿cómo te has enterado de que veníamos aquí al Molí a almorzar? Yo es que sigo la estela de Chimotubers. Ah, amigo, bien. Y eso no falla, eso no falla. O sea que ahí está la tabla. Nuestro fichaje número 2 de hoy es nuestro amigo Casimir. Hola, Casimir. ¿Cómo He venido estás? sin camiseta. Dime la verdad. ¿Cómo es que te has enterado que estamos nosotros aquí? La verdad. Te lo ha dicho Salva, ¿no? Sí. Yo lo sabía. Bueno, eres bienvenido. Vamos a almorzar aquí lo que nos den. Bueno, Chimotubers, nuestro último fichaje, que yo no lo conozco de nada, y lo tengo aquí sentado en mi mesa. ¿Cómo te llamas? Me llaman Joan. Joan. ¿Y tú qué haces aquí? Pues ayer estamos tú y yo en San Joanet, me convidas a una copa. Y ¿Estaba yo contigo en San Joanet? Sí, y me dices, ven a almorzar conmigo. ¿Me convidaste tú? ¿Te lo dije yo? Sí, ¿Y chico. te dije que veníamos aquí? Sí. Pues la verdad no me acuerdo, pero si lo dije yo, está invitado como el primero. Así que Joan, al lío. Gracias. Bueno, Chimotubers, ya tenemos aquí la bebida, los comensales. Tenemos aquí una ensaladita y nos están trayendo, a ver qué por ahí. Unas braves. Unos bravetes y unes bravetes también. 2 de brava. Salva, Dime. ¿qué te has pedido hoy para almorzar? Yo no he Porque pedido nada. tú no has pedido nada, yo tampoco, y están sacando... Creo que tenemos, la verdad, yo te lo digo,
creo que tenemos menú degustación del chef. Ya, Oye. nos van a sacar lo que quieran ellos, Lo que quieras. lo vamos a probar y lo vamos a opinar de si nos gusta o no nos gusta. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Bien? A ver si... El problema es que hoy no hay bocadillo XXL, creo, ¿eh? No, ya estoy viendo que aquí hay muchas cosas, pero bocadillo... Bueno, pues, Hay metro, no hay. pues no lo sé. Si hay metro, sí que hay metro. Lo que no sé si va a hacer falta. Bueno, Manolo, Dime, ¿qué te ha parecido el Moli? Es un local bonito, ¿eh? esto es espectacular. Un sitio elegante, ¿eh? Y bonito. Qué bonito Y el servicio muy atento, ¿no? atentísimo. Salva, Dime, Chimo. como ya hemos probado todos los entrantes, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que... ¿Cómo va? ¿Cómo va? Me lo he preguntado a las bravas. Las bravas te están gustando. Las bravas están buenas. Las bravas y el paté está El paté espectacular. también el paté es muy bueno. No. Y la ensaladita que a ti te gusta mucho también, ¿eh? La ensaladita está buena. Me han dicho que de segundo tienes ensalada tú, ¿eh? ¿No querías empezar hoy la dieta? Yo me voy a casa. Bueno, Chimotubers, ya tenemos aquí la parrillada de carne. Bueno, el cochinillo, no, Joan, es parrillada de carne. Este hombre es árabe y quiere comer cochinillo. No lo yo sé que es entiendo. San Juanet. De San Juanet, pero tú no puedes comer cochinillo. Sí, hombre. ¿Sí, tú comes de todo? Y jabalí también. Jabalí también. Bueno, Salva, ¿qué te ha parecido la parrilla? ¡Espectacular! No se va a comprar. Manolo, Dime, ¿qué te ha parecido la montaña rusa? Que no ya me he quedado sin palabras. Sin palabras, Ya no ¿eh? tengo nada. ¿Tú crees que vamos a poder con todo? ¿Vamos a poder con todo? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué Hombre, no? tenemos a Salva, que es un buen puntal, Ya ¿eh? tú, ¿eh? Casimir, no me digas que te has quedado sin palabras, porque eso ya me lo han dicho. ¿Qué te parece la parrilla? Está de muerte. De muerte. Pues no te me mueras ahora, ¿eh? Vamos a comérnosla. Bueno, Joan, amigo desde anoche, ¿eh? Que yo ya no me acordaba. Se ve que yo iba muy simpático y le invité a almorzar. Y aquí lo tengo, como un clavo. ¿No quieres parrillada? Está diciendo que quiere cochinillo. Yo he pedido la parrillada que no lleva cerdo porque es árabe y dice que le da igual. Explícalo. Sí, no sé ya nada. Ah, tú eres de San Juanet. San Vale. Juanet. Tú comes de todo, ¿no? De todo. ¿Y no quieres la parrillada o sí? Cochino. ¿Cochino? ¿Cochino serás tú? Me has dicho cochino tú. Cochinillo. Cochinillo, pues ahora hablaremos a ver si nos sacan un cochinillo, pero Sí, yo ellos. creo que no. Yo creo que lo nuestro es eso. Míralo. Es un espectáculo.
Bueno, Chimo, tú ves, ya nos hemos comido la parrillada. Hemos dejado ahí un trocito porque ya no podemos más, estamos hasta ahí. ¿Qué, Salva? ¿Cómo has almorzado? Yo he almorzado muy bien. Muy bien, ¿te has quedado con hambre? No, estoy bien. Bueno, ¿hoy vas a comer puchero de la mami o no? No, hoy... ¿Hoy qué? ¿Hoy qué? Bueno, si me llama, Si te llama, ¿vas a ir o no? Va, dime la verdad. tendré que ir ¿Tendrás que ir a qué? ¿Pero a verla o a comer puchero? a comer puchero. Nunca lo más rico que digas que no. Bueno, Joan, ¿esto qué? ¿No habíamos pedido un carajillo? Ese es un carajillo de la casa, Un carajillo de la casa, pero ¿eso qué? el mejor, Carajillo con nata, ¿no? con nata. Eso tiene que estar bueno, ¿no? Vamos, Vamos a probarlo. vamos a probarlo. ¿Cómo está? Buenísimo, ¿Cómo está? el mejor. ¿Popular? ¿Popular? Espectacular, ¿Cómo? espectacular. Hola, buenas, buenas, ¿interrumpo? No, ¿Cómo te llamas? Rafael, Rafael, ¿de dónde eres? por la llarga, ¿De aquí a la Pobla? ¿Y qué, vienes mucho por aquí, por Molí? van todos los días. Todos los días, madre mía, esto es un cliente asiduo. ¿Qué nos puedes contar del Molí? Pues de puta madre, media de categoría. ¿Qué es lo que más te gusta? Está en front de ma casa, lo que més mal és que està en front de ma casa. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me digo Juan Mil Mancheguet. Juan Miguel Mancheguet. Yo tengo un amigo que se llama Mancheguet, se llama Tony Moreno. ¿Es familia tuya? Que supongo, hermano meu, bueno. ¿Hermano tuyo? No os pareguem molt, però no vos pareguem Tú pareces más sinvergüenza que él, ¿eh? Yo creo que sí. Él es bon xic que yo. Bueno, ¿cómo se almuerza aquí en Almolí? De categoría, no todos los días sí. Ya, ¿Todos los días vienes? Todos los días. ¿Y qué es lo que comes normalmente? De todo. Peixe, carne, lo que siga. Lo que hace falta, ¿no? Internacional, lo que siga. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Bon dia, me diuen Ramon, Ramón, ¿de dónde eres? d'ací del poble. De la Pobla Llarga. ¿Y qué, vienes mucho por aquí, por Molí? La veritat que sí, està molt bo, m'agrada molt vindre. ¿Qué es lo que más te gusta de aquí del Molí? Por lo que més m'agrada, el bocadillo que demano jo sempre. Jo m'ho formatge i bacon. Diumenge, formatge i bacon, bona combinació. Molt bé. A veure el teu amic què diu, que eixe, jo sóc del València i tinc debilitat. Hola, ¿cómo te llamas? Bon dia, Batiste. Batiste. ¿Eres d'ací de la Pobla també? També. I què me'n pots dir del Molí? Molt bé, la veritat que molt bé. Què és el que més t'agrada? Què destacaries? Bueno, la veritat que la torre que fa, el conjunt de torre està molt bé. La torreta, Molt bé. Pues vinga, moltes gràcies. I amunt València, Esta chica me suena la cara y no sé de qué. ¿Tú de dónde eres? Yo de Villanueva de De Castellón. Villanueva Castillo, claro, de mi pueblo. ¿Y cómo te llamas? Mariluz. Mariluz. ¿Tú no serás la mujer de mi amigo Javi? Pues sí, ¿Sí? ¿Y dónde está mi amigo Javi? por ahí enfrente lo tiene. Míralo, no lo había visto. Che, Javi. Me cague en Déu. ¿Qué haces tú, sí? Che, bandido. Mira, y enfoca el plato ese. Mira qué plato está comiendo. Pues que m'han dit que venia el meu amic Ximotub i he vingut a almorzar, dic a veure si tinc la sort i... No me ho crec. No me ho crec. Sí, creu-teu. ¿No lo has visto en las noticias? En Canal 9. Hola, buenas. ¿Interrumpo? No, ¿Cómo te llamas? jo què sé, Tomàs. ¿Tomás? ¿Seguro? Nada más. Este hombre me suena a la cara de algo, pero no sé quién es. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, ¿Qué haces por aquí? ¿Dónde eres? de Manuel. De Manuel. ¿Y vienes mucho por aquí? No, poco. Poco, pero ¿qué habéis almorzado? La mariscada que quería el amigo Saúl. Ah, la mariscada. ¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Muy bien, sí. De puta madre. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. ¿Sabes la canción, no? Te llamas Chimo. Chimo Tuve. ¿Cómo estás, Javier? Yo estoy bien, ¿y tú? Javier Saúco, ¿no? Sí, señor. De los Saúcos de toda la vida, de Villanueva de Castellón. Clásico. Ahora este hombre es de mi pueblo. Lo conozco desde que éramos pequeños. ¿Cómo estás, Javier?
Hemos almorzado de puta madre con el amigo Tomás, que quería una buena mariscadita. No, me ha dicho él que el que quería la mariscada era... Pero él también la quería. Él no se la dejaba en el plato, ¿no? Y esta gastronomía es buena, ¿eh? Esta Bueno, gastronomía es buena. ¿Qué os ha parecido el restaurante El Molí? De categoría. De Muy categoría, bueno, ¿no? un 10. Muy bien, ¿lo recomendarías a los chimotubers? A todos. Muy bien, Javi, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Vale, hasta luego. Hola, chimotubers, estamos aquí en el restaurante Molí, estamos con Irakli. Irakli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, de categoría, bien, contento. Hoy Bueno. domingo ha sido un éxito, hemos trabajado muy bien y estaba bien lleno el local y la gente se ha ido muy satisfecho y contentos. Bueno, Sobre nosotros todo. hemos almorzado muy bien. Espero que sí, ¿Eh? porque he trabajado mucho para que almorzaran muy bien y que se quedaran contentos, claro que sí. ¿Qué nos puedes contar de tu restaurante, del restaurante Molí? Nada, estamos teniendo mucho nombre, lo que es el tema de carne a la brasa y estamos teniendo mucho éxito lo que es la brasa, sobre todo estamos triunfando en la brasa y aparte ahora hemos metido un poquito lo que es mariscos y estamos haciendo bandejas de mariscaes y la gente se va muy contento y estamos cogiendo clientes de toda la zona de aquí. La verdad que, Irakli, a nosotros nos ha gustado mucho el almuerzo. Tienes un restaurante muy bonito, precioso. El trato del personal es exquisito y la presentación y la comida espectacular. Enhorabuena por tu restaurante. Muchísimas gracias. Y emplazamos a todos los chimotubers a que aquí tienen su casa, ¿no? Para que vengan, ¿no? Para lo que haga falta, aquí tenéis vuestra casa para lo que necesitéis y la verdad que me ha gustado que han venido aquí a conocernos y espero que vengáis más veces y estemos en contacto. Muy bien, Irakli, Muchas gracias. Un placer. Estamos aquí con Iván. Iván es el jefe de sala de aquí de Restaurante Molí. Hola, buen día, chicos. La verdad que nos ha tratado exquisitamente. Iván, ¿qué nos puedes contar del Molí? Pues miren, es el local de ambiente de ahora, del verano. Estamos teniendo bastante éxito, tanto en carnes como en mariscos, y estamos muy contentos con nuestra clientela, muy simpáticos y muy agradables, sobre todo si son de la Ribera Alta. Muy bien, Iván. ¿Tú de dónde eres? De Alberic. De Alberic, muy bien. Pues nosotros la verdad que nos has tratado muy bien, hemos almorzado de categoría. Ha sido un placer. Te damos las gracias y nada, invitamos a todos los seguidores del canal y los que no lo son a que vengan aquí a visitarte y que les atiendas como a nosotros. Cuando quieran, aquí tienen su casa, ¿eh? Y muchas gracias por venir, señores. Venga, Ha sido un placer. Bueno, chimotubes, tenemos aquí también a Tato. Tato es el hijo de Irakli, el gerente del Molí, la nueva generación de aquí del Molí. Tato, ¿cómo estás? Estoy muy bien y muy contento de teneros aquí. Muy bien, y cuéntanos, ¿cuál es tu rol aquí en el restaurante? Yo hago un poco de todo, donde me dejen, de camarero, en la barra, yo estoy dispuesto a todo. ¿Estás aprendiendo o estás ya curtido en el tema? Estoy ya bastante curtido porque los veranos vengo aquí a ayudar un poco y a ganarme mi dinero. Muy bien, ¿y cómo ves tú? ¿Eres seguidor de YouTube? ¿Conocías ya Chimotube? Sí, ya os vi y el día que entrasteis ya os dije que os conocía. Conocías ya el canal, ¿no? Sí, ¿Y qué te era parece? Va, interesante. danos una opinión. Me parece un buen canal y muy interesante para la gente que quiere ver cómo es los bares y ir a visitar. Rollo hostelería, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, está bien. Muy bien, Tato, pues un placer y Un muchas placer. gracias. Chimotubers, hasta aquí el vídeo del restaurante El Molí. Espero que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado. No te olvides de suscribirte, darle like, compartir y como digo siempre... Nos vemos en el próximo vídeo.